Bueno, bienvenidos en este breviario pop. La fecha de hoy, 19 de noviembre. Y, a ver, a primera vista podría parecer un día cualquiera, ¿no? Pero si escarbamos un poquito, vamos a ver que esconde una lección increíble sobre la creatividad y sobre el legado. Una lección que dice algo así como que a veces, para hacer historia, hay que estar dispuesto a jugársela, a perderlo todo. Y de eso se trata este día, ¿no? De decisiones audaces, de apuestas altísimas. Vamos a hablar de artistas, de creadores que ya estaban en la cima, o sea, en la cima del mundo. Y de repente, ¡pum!, un volantazo total. Decisiones que, al final, definieron su carrera para siempre. A veces para bien, ¿eh? Y a veces para mal. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Ok, primera parada, la música. Porque en este terreno, el 19 de noviembre es sinónimo de reinventarse, de arriesgarse. Pensemos en artistas que ya lo tenían todo, pero que decidieron que quedarse quietos en la zona de confort, pues no era una opción. Y aquí, el caso más claro, es el de Blondie. A ver, pongámonos en contexto. Es 1980. El punk ya como que empezaba a decaer, MTV estaba a la vuelta de la esquina a punto de explotar, y ellos, Blondie, eran la realeza del New Wave. Y justo ahí, en la cima, van y lanzan Auto American. El shock fue total. O sea, para los fans, para la crítica, nadie lo podía creer. ¿Por qué iban a abandonar la fórmula que los había hecho gigantes? No tenía sentido. Es que el contraste es brutal, miren esto. Pasaron de esa energía cruda, directa, del punk y el power pop, a meterse de lleno con ritmos de jazz, con la euforia del disco y, ojo aquí, con el rap. Un género que en ese momento apenas se asomaba al gran público. Fue una apuesta monumental. La pregunta en el aire era obvia. ¿Les iba a funcionar? Y la respuesta fue, ¡uf! Vaya que sí funcionó. El primer sencillo, una versión reggae de The Tide is High, se fue directo al número 1 en Estados Unidos, en el Reino Unido, en todo el mundo. Esa fue la prueba, ¿no? De que no era un simple capricho de artista, era una movida audaz y comercialmente una bomba. Pero esperen, que el verdadero golpazo en la mesa vino con Rapture, porque no fue solo otro número 1. Fue, y esto es histórico, la primera canción con un verso de rap en llegar a la cima del Hot 100 en Estados Unidos. O sea, Blondie no solo se reinventó, sino que le abrió la puerta grande a todo un género para que entrara de lleno en la cultura popular. Eso es un legado imborrable. Y bueno, resulta que Blondie no fue la única en elegir esta fecha. Saltemos en el tiempo hasta 2001. Otro ícono, nada menos que Mick Jagger, elige este mismo día para lanzar Goddess in the Doorway, que para muchos es su mejor disco como solista. El riesgo aquí fue distinto, ¿no? Se juntó con gente como Bono, Lenny Kravitz, pero el mensaje de fondo era el mismo. Hasta las leyendas más grandes necesitan moverse, salir de lo cómodo para seguir vigentes. Muy bien, dejamos la música y saltamos a las pantallas, cine y televisión. Y aquí el 19 de noviembre nos muestra algo que la línea que separa la gloria del desastre es finísima, de verdad. Y en este mundo, las apuestas son todavía más grandes. A ver, el mismo día que Blondie estaba cambiando las reglas de la música, ¿qué pasaba en el cine? Pues el director Michael Cimino estrenaba su épica, su ambiciosa película Heaven's Gate. La producción había sido un infierno, una de las más caras de la historia hasta ese momento. Y el resultado fue un desastre absoluto. La crítica la destrozó, la taquilla ni se enteró. Parecía que la carrera de Cimino se había acabado ahí mismo. Pero aquí viene lo interesante de la historia. Pasan los años y de repente voces muy importantes como la de Martin Scorsese empiezan a decir, oigan, esperen un momento, empiezan a defenderla. La película se vuelve a editar, la gente la ve con otros ojos y hoy se la considera una obra maestra incomprendida. ¡Qué lección, eh! A veces el único juicio que importa es el que da el tiempo. Y del otro lado de la moneda, ¿no? Si Heaven's Gate fue una redención lenta, tenemos el caso contrario, el éxito explosivo de The Facts of Life, porque su primera temporada fue un fracaso. Pero el 19 de noviembre de 1980, el mismo año, la serie regresa con una segunda temporada totalmente diferente, reinventada. ¿Y qué pasó? El público respondió al instante. Fue un éxito masivo. Se convirtió en un fenómeno que marcó la tele de los 80. Y ya que estamos con segundas oportunidades, hablemos de Mommie Dearest.
El 19 de noviembre de 1983, esta película llega a la televisión. En el cine había sido, bueno, bastante polémica, pero su estreno en la tele la convirtió en un clásico de culto, pero así al instante. Esa escena aterradora de Faye Dunaway gritando lo de "No más perchas del hambre" se quedó grabada para siempre en la cultura pop, y fue gracias a esa transmisión en la tele. Pero bueno, no todos son explosiones y reinvenciones. Este día también tiene sus momentos más definitivos, casi melancólicos diría. Nos lleva a un final silencioso para uno de los grandes íconos de la cultura. Miren esta línea de tiempo. Estamos en el rodaje de License to Kill, meses de filmación entre México y Florida, y llegamos al 19 de noviembre de 1988. Una fecha clave, aunque en ese momento casi nadie lo sabía. ¿Por qué? Porque ese fue el día en que Timothy Dalton filmó su última escena como James Bond. Y esto es lo clave. No era solo el fin del rodaje, era el fin de una era. Su era. Con solo 2 películas, el Bond de Timothy Dalton, el más oscuro, el más serio hasta entonces, cerraba su capítulo. Fue un adiós callado, sí, pero definitivo. Y lo curioso es que su interpretación es otra de esas cosas que, con el tiempo, ha sido revalorada. Muchísimo. Ok, entonces, ¿qué nos deja todo esto? ¿Cuál es la lección de este 19 de noviembre? Si empezamos a conectar los puntos, Blondie, Heaven's Gate, James Bond, empieza a surgir una idea muy clara sobre cómo se construye un legado cultural. Y la conclusión es esta, básicamente. Los legados que de verdad perduran no nacen de lo fácil, de la zona de confort, para nada. Se forjan cuando alguien se atreve a tomar riesgos enormes, como lo hizo Blondie. Se consolidan cuando logran sobrevivir al juicio inicial, a las críticas, como Heaven's Gate. Y, finalmente, se vuelven inmortales cuando crean momentos, frases, sonidos que se nos meten en el ADN cultural. Y claro, todo esto nos lleva a una última pregunta. Pensemos en hoy, 19 de noviembre de 2025. La cultura cambia a una velocidad increíble, vertiginosa. Entonces, ¿quiénes están tomando esos riesgos ahora mismo? ¿Qué canciones, qué películas, qué series que hoy nos parecen un fracaso o quizás algo raro van a ser los clásicos de los que se hablará en 40 años? La pregunta queda ahí, en el aire, y como ya vimos, la única respuesta la tiene el tiempo.